Del libro Vida de Moisés o Tratado sobre la Perfección Espiritual, de San Gregorio de Nisa. Segunda parte. Contemplación sobre la vida de Moisés. Audio primero. 1. Nació Moisés cuando el faraón decretó la muerte de los niños varones. Y como ser o no varón depende de causas ajenas a nuestra voluntad, ¿cómo podremos nosotros ser un niño como Moisés? No depende de nosotros, es verdad, el haber tenido un glorioso nacimiento como este, mas esta aparente dificultad no nos impide imitar a Moisés desde su origen. Sabemos que todo ser en evolución nunca permanece el mismo, pues pasa de un estado a otro, cambia para mejor o peor. Cada cual piensa en sí mismo. La femineidad representa la tendencia pasional de lujuria que seduce y hace caer al hombre. El tirano ve con agrado y favorece estos nacimientos. El nacimiento de un varón es figura de la virtud que aparece ruda y vigorosa. Odioso al faraón, pues se imagina que le va a despojar de su poder. Estar sujeto a cambios es un nacimiento continuo. No hay nada que permanezca siempre igual en la naturaleza. Pero el nacimiento espiritual ocurre por libre elección, no por determinismo de seres corporales. En este sentido, somos padres de nosotros mismos y según queramos ser. Por voluntad propia nos configuramos con el modelo escogido, varón o hembra, es decir, virtud o vicio. Así pues, a pesar de la oposición y disgusto del tirano, tenemos la posibilidad de alcanzar el más alto nacimiento y que nos contemplen con gozo y nos conserven vivos los padres de esta hermosa criatura. Padres de la virtud son las disposiciones del alma a pesar de los contrarios designios del tirano. Pongamos en claro el sentido espiritual que sugiere este pasaje. Aprendemos que el iniciarse en la virtud es un nacimiento que enoja al enemigo. Me refiero al nacimiento que procede de una libre resolución. El disgusto del enemigo es prueba clara de su derrota. Nacido por libre voluntad de este vástago viril y virtuoso, ha de ser también libremente nutrido con alimentos convenientes y tomar precauciones para salvarse del peligro de las aguas. Entregan sus hijos al tirano aquellos que los echan al río desnudos y sin defensa. Me refiero al río de la vida donde se agitan sin cesar las olas de pasiones. Entonces, puestos en el río, se hunden en las aguas y perecen. En cambio, los padres del niño, en nuestro caso, significan las medidas de prudencia de un alma previsora. Cuando la vida les obliga a poner a su chiquito sobre las olas de este mundo, lo meten en un cofre por temor a que se ahogue en un río. La canasta, hecha con juncos trenzados, representa las diferentes disciplinas de la educación que mantienen al niño a flote en el oleaje de la vida. Gracias a la buena educación, no vagará por el mar la canasta, empujada de acá para allá por el oleaje. Las mismas olas la empujarán hasta dejarla en el puerto, fuera del océano, que es el torbellino de la vida. Nos enseña la experiencia que quienes no se hunden bajo las olas de ilusiones mundanas andan por el mundo en incesante agitación de negocios, como si éstos le consideraran peso inútil porque la virtud les opone resistencia. En todo caso, aquel que salga liberado de estos peligros imitará a Moisés y no dejará de llorar, aun cuando se halle a buen seguro en un cofre. Lágrimas de humildad son protección segura para quienes se salvan practicando la virtud. Una mujer sin descendencia, estéril, hija del rey, hace pasar por suyo a este niño adoptándolo como hijo. La Escritura no priva a esta mujer de que sea considerada como madre de Moisés hasta que él llegue a la edad madura.
Entonces, como sabemos por la historia, el mismo Moisés se avergonzará de ser tenido por hijo de una mujer naturalmente estéril. Estéril, en realidad, es la cultura profana que siempre concibe y nunca pare felizmente. ¿Cuáles han sido los frutos de la filosofía que merecen tantos dolores parturientos? Todos vacíos e informes, resultan abortos sin alcanzar la luz del conocimiento de Dios. Podrían haber llegado a ser hombres si no hubiesen sido incubados solamente en el seno de la sabiduría estéril. Por eso, después de haber compartido la vida con la princesa de los egipcios, en cuanto sirvan de provecho los bienes que esto procura, hay que volver con prontitud a lo que es verdaderamente la madre. Por lo demás, nunca estuvo realmente separado de ella Moisés, pues continuó su crianza al pecho de la propia madre. Esto nos enseña, a mi parecer, que mientras nosotros nos instruimos en la cultura profana, no debemos destetarnos de la leche nutritiva de la Iglesia. Leche son los usos y costumbres que alimentan nuestra alma, la fortifican y dan medios para subir a las alturas. Cierto que se halla entre dos enemigos quien estudie textos profanos y doctrina tradicional al mismo tiempo. La práctica de religiones extranjeras está en oposición con la doctrina de los hebreos. Multiplica sus esfuerzos con el fin de aparecer más potente que la de Israel. Esa impresión ha dado a muchos hombres superficiales que han abandonado la fe tradicional para seguir la de sus adversarios. Así han faltado a las enseñanzas de sus padres. Pero el hombre de alma verdaderamente grande y noble como Moisés mata de un puñetazo al enemigo de su fe. Podemos también experimentar igual conflicto dentro de nosotros mismos, porque estamos en medio de un combate como el precio que intentan ganar dos adversarios. Será vencedor aquel de cuyo lado nos pongamos. Como la pelea entre el egipcio y el hebreo, así los adversarios que luchan unos contra otros, idolatría contra la religión verdadera, incontinencia y templanza, justicia e injusticia, orgullo y humildad. Moisés nos enseña por su ejemplo a ponernos de parte de la virtud en la que estamos fundados y luchar hasta derrotar al adversario. Triunfo de la verdadera religión y derrota de la idolatría son la misma cosa, así como la justicia acaba con la injusticia y la humildad aniquila el orgullo. Tiene lugar también en nosotros la lucha acaecida entre los dos hebreos. No habríamos visto surgir herejías con sus doctrinas nefastas si no hubiese habido errores contra la doctrina verdadera. Por lo cual, si nos reconocemos demasiado débiles para conseguir el triunfo de la verdad y vemos que el mal pone más empeño en atacarla, tenemos que acudir lo antes posible a la imagen del modelo que la historia nos ofrece para ahondar en los misterios y enseñarlos mejor. Y si tenemos todavía que vivir con el extranjero, es decir, si necesitamos relacionarnos con los saberes profanos, hagámoslo después que hayamos deshecho de los pozos a los pastores malos que los ocupaban injustamente, es decir, después de haber condenado a los doctores de la mentira por el mal uso que hacen de la cultura. Habremos de vivir nuestra vida sin tener que mezclarnos en querellas con los adversarios. Aquellos a quienes servimos como pastores sean nuestros compañeros, unidos en pensamiento y voluntad, como rebaño de ovejas bajo la dirección de su pastor. Sean todos los movimientos de nuestra alma dóciles a la gracia del Espíritu. 2. La zarza ardiendo. Mientras vivamos en esta quietud y paz, brillará sobre nosotros la verdad que ilumina los ojos del alma con su esplendor. Dios es la verdad inefable y misteriosa iluminación que se apareció a Moisés.
El hecho de que procediese de una zarza la llama que iluminó el alma del profeta no carece de interés para nuestro propósito. La verdad es Dios y la verdad es luz, expresiones sublimes del Evangelio en relación a Dios hecho hombre por nosotros. Por consiguiente, la vida virtuosa nos lleva al conocimiento de esta luz que se ha puesto a nuestro nivel por su naturaleza humana. No es que provenga de los astros su fulgor, pues podríamos imaginarlo mero producto de la materia. Tiene su origen en una simple zarza de la tierra y, sin embargo, supera con mucho el brillo de los astros de los cielos. Este pasaje nos revela también el misterio de la Virgen, luz de Dios por la cual Él ha iluminado a todo el mundo. Como la zarza no se consumía, así la Virgen quedó intacta en su alumbramiento, no se marchitó la flor de su virginidad. Esta luz, ante todo, nos enseña lo que debemos hacer para mantenernos bajo los rayos de la luz verdadera. Pies calzados no pueden subir a la altura donde se ve la luz de la verdad. Hay que descalzar los pies del alma, despojarnos de las pieles terrenales con que nuestra naturaleza se revistió al principio, cuando nos hallábamos desnudos por no cumplir lo que Dios manda. A la desnudez espiritual sigue el conocimiento de la verdad manifiesta por sí misma. Conocemos plenamente lo que somos cuando la mente se purifica de las ideas que tiene sobre lo que no es. A mi entender, esta es la definición de la verdad: conocer las cosas como son. Error es la ilusión producida en el espíritu tomando por ser lo que no es. La verdad, en cambio, es ver con certeza el ser que realmente es. Hay que pasar mucho tiempo en recogimiento, reflexionando sobre tan importantes cuestiones y alcanzar con trabajo a comprender lo que es el ser que existe por sí mismo. Y también comprender el no ser, mera apariencia que no tiene existencia propia. Me parece que Moisés, a la luz de la teofanía, comprendió que no subsiste en realidad nada de cuanto cae bajo el dominio de los sentidos o del entendimiento. Sólo existe por sí mismo el Creador del universo. De él dependen todas las cosas. Nada de lo que existe fuera de él, cualquier cosa en que se fije la inteligencia, es en absoluto causa de sí mismo. Todas las cosas son participación del verdadero ser. Por lo demás, él es inmutable, no aumenta ni disminuye, imposible a todo cambio, mejor o peor que fuere. No hay en él posibilidad de mal y nada es mejor que él. Nada necesita, mientras que el mundo le necesita en todo. De él todos participan sin que al darse disminuya. Este es el ser. Conocerlo es conocer la verdad. Como Moisés obtuvo este conocimiento en aquella ocasión, así la alcanza ahora toda persona desnuda de su envoltura terrenal y con los ojos abiertos a la luz que viene de la zarza, es decir, el esplendor nacido de las espinas de la carne, que es la luz verdadera y la misma verdad, como dice el Evangelio. Una persona así es ayuda poderosa para la salvación de las almas, para destruir la tiranía de las potencias del mal y dar libertad a sus cautivos. La mano derecha convertida en lepra y el bastón transformado en serpiente fueron los primeros milagros. Son símbolo de Dios que manifiesta su divinidad a los hombres en la carne del Señor. Él es quien mata al tirano y da la libertad a los que su poder tenía esclavizados. Mi interpretación está basada en testimonios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por su parte, el profeta declara que se ha cambiado la diestra del Altísimo, indicando que se hizo hombre por condescendencia con la debilidad de nuestra naturaleza.
La mano de Moisés adquiere un color que no era natural cuando la aparta de los pliegues de su ropa, pero recobra el color propio cuando de nuevo la repliega. Así el unigénito, que es la diestra del Altísimo en el seno del Padre. Haciéndose como nosotros, vino del Padre y se nos dio a conocer. Después de curar nuestras heridas, volvió a su propio seno la mano que estaba con nosotros y había tomado nuestro color. El Padre es el seno donde reposa su mano. No se transformó en naturaleza pasible de la naturaleza inmutable, sucedió al revés. Gracias a él, nuestra naturaleza, sujeta a cambios y pasiones, se ha convertido en naturaleza impasible, partícipe de la inmutabilidad divina. El cambio del bastón en serpiente no ha de turbar a los amigos de Cristo cuando aplicamos el misterio de la Encarnación, un símbolo que parece repugnante. El que es la misma verdad, nos dice el Evangelio, no rehusó esta comparación y dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está claro. Si la Escritura llama serpiente al autor del pecado, se sigue necesariamente que el pecado también es serpiente, pues lleva el mismo nombre del que lo engendró. El Señor se hizo pecado por nosotros, al encarnarse en nuestra naturaleza pecadora, como testifica el apóstol. Por consiguiente, a justo título se aplica este símbolo del Señor. Si en realidad el pecado es serpiente y el Señor se hizo pecado, lógicamente todos podemos llamar serpiente a aquel que se hizo pecado, pues identifican serpiente y pecado. El Señor se hizo serpiente por nosotros para devorar y acabar con las serpientes de Egipto, obra de magia. Después, la serpiente vuelve a ser bastón que castiga a los culpables y ayuda a los que siguen el camino ascendente y escabroso de la virtud. El bastón de la fe les ayuda sirviendo de apoyo a sus esperanzas. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. El que comprenda estas cosas llegará a ser verdaderamente un Dios frente a los que se oponen a la verdad. Se dejan seducir por la ilusión inconsciente de lo material y no quieren escuchar a aquel que realmente es. Como si fuera algo sin importancia, según dijo Faraón. ¿Quién es ese Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé. Para el faraón, sólo las cosas materiales tenían valor, lo carnal, lo que está al alcance de los sentidos. Lo contrario sucede a quien haya recibido el fulgor de la luz que fortifica y acrecienta el vigor y poder contra sus enemigos. Entonces le sucede lo que al atleta, que, bien adiestrado por su entrenador, con audacia y plena confianza en sí mismo, se despoja de todo para iniciar el combate, con bastón en mano, es decir, con la enseñanza de la fe, triunfará sobre las serpientes de Egipto. Le acompañará su mujer, que es extranjera, pues en la cultura profana hay cosas que debemos aprovechar para crecer en virtud. La filosofía moral y natural puede en verdad ser compañera de quien lleve vida espiritual. Podrán hacer buen maridaje con tal que el fruto de esta unión no introduzca ninguna mancha extranjera. Porque si el hijo no estuviera circuncidado de todo elemento nocivo e impuro, amenazará de muerte el ángel que salga a su encuentro. Es necesario que la esposa apacigüe el ángel purificando al hijo hasta quitarle toda mancha por la que se pueda notar que no es israelita. Quien esté iniciado en la interpretación simbólica de la historia entenderá fácilmente la exposición progresiva que hacemos aquí de la virtud por la concatenación de símbolos. Realmente hay algo de carnal y de incircunciso en la filosofía,
Una vez que eso desaparezca, el resto es de buena raza israelita. Por ejemplo, la filosofía pagana enseña que el alma es inmortal. Esto es un buen hijo, pero enseña también la transmigración de las almas y la transformación de un ser espiritual en cuerpo animal. Esto es prepucio carnal y extranjero. Podríamos aducir otros muchos ejemplos. Afirma que Dios existe, pero piensa que es material. Reconoce que es el creador, pero dice que necesita materia para crear el mundo. Dice que es bueno y poderoso, pero que está sometido a la necesidad del destino. Si examinásemos una tras otra las cuestiones presentadas por la filosofía pagana, comprobaríamos que corrompe doctrinas admirables con adiciones absurdas. Si quitamos estas añadiduras, nos será favorable el ángel de Dios regocijándose en el hijo legítimo de aquellas enseñanzas. 3. El encuentro con Aarón. Continuemos con el texto bíblico para que nos salga al encuentro la ayuda fraterna al iniciar la batalla contra los egipcios. Recordemos las querellas y peleas que tuvo Moisés al comenzar su vida virtuosa. El egipcio que vence y subyuga al hebreo y el hebreo que pelea contra su compatriota. Ahora, cuando Moisés alcanza los más altos grados de virtud en el alma por largos ejercicios personales y por la iluminación recibida en la montaña, resulta amigable y pacífico el encuentro con su hermano cuando Dios se lo envió. Interpretemos este episodio con sentido figurado, pues será útil a nuestro propósito. Realmente, los que practican la virtud ven que se les ofrece la asistencia dada por Dios a la naturaleza humana, asistencia ya presente antes de nuestro nacimiento, pero que no se advierte y de la cual no tomamos conciencia mientras no estemos suficientemente familiarizados con la vida superior. Para eso necesitamos aumentar la piadosa atención y desprendernos por completo de nuestros más fuertes adversarios. Para no dar la impresión de que explicamos un misterio presentando otro, expondré más claramente el sentido de este pasaje. Hay una enseñanza digna de crédito, fundada en la tradición patrística, según la cual, después de que nuestra naturaleza cayó en pecado, la providencia de Dios no nos dejó abandonados. A cada uno de nosotros dio un ángel que nos socorriera en la vida, un ángel de naturaleza incorpórea. Por su parte, el corruptor de nuestra raza, con el fin de dañar la vida del hombre, se valió del mismo procedimiento contra él, dándonos un demonio malvado y malhechor. Se halla, pues, el hombre entre dos que son enemigos uno del otro. ¿Cuál de ellos va a triunfar? Depende del hombre. El espíritu bueno actúa en el alma haciéndole considerar la recompensa que espera a los que practican la virtud, mientras que el otro le ofrece placeres terrenales que entran por la vista y esclavizan los sentidos sin esperanza de futuro. Si el hombre se abstiene de los incentivos del mal y se orienta interiormente hacia el bien, dando las espaldas al vicio, su alma, de cara a los bienes futuros, es como un espejo limpio en que se reflejan las imágenes y formas de virtud que Dios infunde. Acude entonces a su lado el ángel, que es en realidad un hermano del hombre, por cuanto el alma es razón e inteligencia. Como queda dicho, acude en ayuda nuestra siempre que estamos cerca del faraón. No quiero decir que haya riguroso paralelismo entre la narración histórica y esta interpretación espiritual, mas no debería ser pretexto para rechazarlo de conjunto. Téngase en cuenta siempre el fin que nos hemos propuesto seguir a lo largo de esta expresión. Como dijimos en la introducción, se presenta la vida de grandes hombres, ejemplo de virtud para sus descendientes.
Quienes se proponen imitarlos, ciertamente, no pueden experimentar en sentido material aquellos hechos. ¿Cómo sería posible ver otra vez que el pueblo se multiplicaba en Egipto? ¿Cómo hallar de nuevo al tirano que los esclavizaba y quería acabar con los niños varones mientras favorecía la proliferación de las niñas? Lo mismo respecto a otros pasajes de la Biblia, y como está claro que es imposible imitar al pie de la letra los hechos admirables de los santos, hay que pasar del plano histórico al sentido moral siempre que el texto lo admita, para que las almas fervorosas encuentren en ello ayuda en su vida santa. Si en algún caso los acontecimientos históricos no cuadran perfectamente con el contexto de la interpretación espiritual, lo dejamos de lado como inútil a nuestro propósito, sin que por esto interrumpamos nuestra exégesis orientada a la virtud. Me refiero a la interpretación sobre Aarón, anticipándome a la objeción que podría surgir de un episodio más adelante. No hay duda de que el ángel es de la misma familia que el alma por su naturaleza espiritual e incorpórea, creado antes que nosotros y que ayuda a cuantos entablan lucha con el adversario. Pero alguno dirá que es impropio compararle con Aarón, ya que éste llevó a los israelitas a la idolatría. Respondo, prescindiendo de otras cosas, como ya hemos dicho, que no por haber un episodio discordante hay que suprimir la armonía del conjunto. Añadamos que las expresiones de ángel y hermano pueden emplearse con significación opuesta. ¿Por qué decimos ángel de Dios y también ángel de Satanás? Llamamos hermano a uno que es bueno y también al que es malo. La Escritura se refiere a los buenos cuando dice que el hermano nace para tiempo de angustia, y sobre los malos añade: todo hermano pone la zancadilla. 4. Primeras tentaciones. Dejemos de lado estos temas para más adelante en nuestra exposición. En su propio lugar los interpretaremos con mayor amplitud. Volvamos ahora a nuestro propósito. Hemos visto a Moisés fortalecido por la luz que se le apareció, también provisto de un aliado y apoyo en la persona del hermano a que nos hemos referido. Lleno de confianza, ahora exhorta al pueblo a la liberación, le hace recordar las grandezas de sus antepasados y le aconseja cómo abandonar el penoso trabajo de hacer ladrillos. ¿Qué nos enseña con eso la historia? Que nadie tenga el atrevimiento de hablar al pueblo sin la debida preparación. ¿Ves cómo en su juventud Moisés, cuando no alcanzaba todavía tan alto grado de virtud, no logró que le hicieran caso y se pacificasen los dos que peleaban? Ahora se dirige a miles de personas a la vez. Poco menos que a voces, aquella realidad histórica nos prohíbe enseñar y aconsejar mientras no estemos perfectamente preparados con largos estudios. Después que Moisés exhortó a sus oyentes con excelente lenguaje a buscar la libertad y encendió en ellos el deseo de conseguirla, el enemigo se enfureció y multiplicó sus ataques contra aquellos que lo habían escuchado. Esto no deja de tener aplicación a nosotros mismos. Muchas almas, en verdad, por haber acogido la predicación que libera de la tiranía, son ahora blanco de tentaciones y ataques del adversario. A muchos la prueba les ha fortalecido en la fe que se ha enraizado más en ellos, pero algunos más débiles fracasan ante los ataques y dicen claramente que mejor es hacer oídos sordos a quienes predican la libertad que sufrir pruebas por causa de ella. Lo mismo ocurrió cuando los israelitas mezquinamente se oponían a quienes les inducían a liberarse de la esclavitud. Sin embargo,
la palabra no dejará de guiar a las almas por buen camino, aun cuando algunas espiritualmente inmaduras e imperfectas se ausenten infantilmente de sufrir tentaciones a que no están acostumbradas. El demonio, que intenta dañar y destruir nuestra naturaleza, se esfuerza por impedir que miren al cielo aquellos que le están sumisos. Más aún, les obliga a mirar al suelo para que con el barro hagan ladrillos dentro de sí mismos. Está claro que los placeres temporales son necesariamente de tierra y agua, llámense placeres de comer y de beber, sexuales o de riquezas. De la mezcla de estos elementos resulta el barro, que así lo llaman. Quienes se entregan con avidez a los placeres figurados por el barro jamás andan satisfechos. Son como un recipiente que nunca se llena, porque cuando llega al tope por sí solo se vacía. Así, los que hacen ladrillos llenan de barro el molde y constantemente lo vacían, símbolo fácilmente comprensible si lo aplicamos al apetito de la concupiscencia. Una vez alcanzado lo que ávidamente se desea, se busca luego otra cosa, quedando vacíos con respecto a la primera. Esto nos sucede constantemente mientras no nos liberemos de la vida material. El rastrojo y paja que proveen los esclavos del faraón para mezclarlo con ladrillos, dice el Evangelio y el apóstol, que significan el combustible del fuego. Fin del primer audio de la segunda parte del libro Vida de Moisés, de San Gregorio de Nisa.